Bienvenidos a un nuevo episodio de Meramente Ocio. Estamos acá con Álvaro, el gran Álvaro y el gran Gabriel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Ha pasado mucho tiempo el último Sí, ha pasado mucha agua bajo el puente. Sí. ¿Cuánto tiempo así del último? Y 2 meses casi ya, ¿no? No, nos estamos poniendo las pilas. Pasa que bueno, nos llamaron para el cónclave, ¿no? Y tuvimos que viajar y bueno. Y hoy, aprovechando esa situación medio apocalíptica que hemos pasado con el fallecimiento del Papa, la elección de un nuevo Papa, vamos a hablar de un tema relacionado a esto, que es el anticristo, el tema del anticristo. Que según Castellani, según el padre Castellani, es la clave metafísica. Pásame, no tiene nada. Es la clave metafísica para entender la historia, el anticristo. Pero no por el anticristo mismo, sino porque vendría a ser digamos, el polo opuesto, el polo exacto opuesto a Cristo mismo, que es la clave metafísica de la historia, en definitiva. O sea, la forma de entender la historia de la salvación en su totalidad es por Cristo y en Cristo, ¿no? Claro. A ver, no entiendo muy bien. Yo tampoco, te lo estoy repitiendo. O sea, ¿en qué sentido es? Y la historia, ¿cuál es? Digamos, ya desde el Génesis, sí, o desde el pecado original, si querés, está la promesa de la redención. Claro, sí. Después tenés la primera venida y la segunda venida. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? El hilo conductor de la historia. El eje de la historia es con mayúscula, claro. Cristo. Claro. Del mismo modo que Cristo tendría esa función, el anticristo es también de alguna manera la clave de la historia. Al revés. Claro. Como el polo opuesto de Cristo. O sea, es como, si querés, Cristo es como el culmen del misterio de la gracia. Uh-huh. De la gracia obrando en la historia. Sí. Y el anticristo vendría a ser como el culmen del misterio de la iniquidad obrando en la historia. Claro. O sea, como que lo dice también mucho Castellani, digamos, que al final de los tiempos, citando, si no me equivoco, a los evangelios, no sé si me leo, no me acuerdo, el discurso escatológico de Cristo, como que dice, el que peque más, y el que es justo que haga cosas más justas. Claro, es del Apocalipsis. Bueno, sí. Como que dice Castellani que, claro, el bien y el mal se van a radicalizar. Claro, radicalizar mucho más, digamos. Y hacer más patente. Y hacer más patente, claro. Y a claro. internalizarse mucho más, ¿vale? Uh-huh. Dice Castellani, digamos. Entonces, como esto se internaliza totalmente en Cristo, en la segunda venida. Ya está el Señor. Y Beato. Después en el anticristo, digamos, en la misma época, digamos. Sí. Entonces, después la batalla, bueno. Bien. Pero lo vamos a hacer a partir de un cuento sobre el anticristo, que es Breve relato del anticristo, de Vladimir Soloviov. Que Soloviov, no sé si ustedes lo habían leído de nombre, lo habían sentido o no. Sí, es muy conocido. Es conocido, sí. Porque él fue muy amigo de Dostoyevsky, fue muy cercano. Ajá. Sí. De hecho, tras la muerte de le hace él es el que hace el discurso sobre él. Es más, el protagonista de los hermanos Karamazov, claro, Alyosha, eso lo vio. Dicen que eso lo vio o sí. Está basado, pero no, sí. Está inspirado en eso lo vio. Yo he visto lo mismo. Sí, bien, listo. 2 son... Sí, y él, no sé si es la generación de plata, o sea, porque antes de la generación, o sea, se lo vio, es justo antes del siglo XX, uh-huh, creo, cronológicamente. Y ahí se da Sí, siglo XIX, muere en 1899. Claro, ahí se da la generación de plata, que es como una respuesta, de cierta manera,
porque antes de él hubo como un nihilismo generalizado y era como la moda del momento en Rusia. Entonces él, por una parte, es parte de esta generación que es un renacimiento. Él es maestro, suponete, de Pavel Florensky. Ah, mirá. Sí, lo cita, o sea, suponete en La columna y el fundamento de la verdad, uno de los conceptos fundamentales que despliega Florensky es la verdad como omniuna, que de eso lo vio. Y lo interesante, o sea, que es un tipo muy influyente y de vuelo bastante alto, dice. Yo no he leído esto nomás, pero... Y también dice que al final de su vida tal vez se convirtió al catolicismo, pero bueno, eso es Bueno, medio... hay testigos igual que dicen que escribieron y dicen yo dejo constancia de que se convirtió y de que tal sacerdote fue el que lo confirmó en la fe católica, etc. Así que parece que es verdad. Y es más, tiene un libro que se llama Apología del Papado. ¿En serio? Sí, sí. Porque él, como un tema que durante su vida fue central, según lo que leí, es la unión o la unión mística, digamos, que habría entre las iglesias, que es una, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Entonces él como que siempre luchó por mostrar eso, sí, por esa unidad. Como que le da mucha importancia. Y en el cuento se ve, ¿no? Claro. Como vamos a ver. Y... bueno, no sé si algo más sobre Solovyov. No, eso es todo lo que sé. El cuento, si le parece, podríamos hacer como un esquema rápido de qué pasa en el cuento para el que no lo haya leído y lo vamos a pasar después por si alguien lo quiere pispear. Pero así breve y después vamos, si quieren, charlando un poco más en profundidad. Un resumen. Claro, primero un resumen. Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Ajá. Bueno, vienen los chinitos. Mero resumen. Bien. Primero empieza... A ver, estamos ubicados en un siglo XXI ficticio, ¿no? Recordamos que está escrito desde el siglo XIX, ¿no? Y habla de un concepto que es el panmongolismo, que es esta unión de los pueblos de Asia que bajo la tutela de Japón y China se unen para conquistar el mundo. Bueno, cuestión que lo consiguen, sí, lo logran, es decir, someten toda la tierra. Y lo que sucede con eso es que hay como un sincretismo, una fusión de culturas, ¿no? En la que Oriente y Occidente se empiezan a difuminar, a confundir. Es ahí, así muy rápido lo estoy haciendo, después vamos más detenidos si quieren, que se forma el ejército paneuropeo, que es de los pueblos europeos, que para repeler al panmongolismo y logran hacer un nuevo gobierno, ahora bajo la tutela de Europa, universal. Entonces es ahí que dicen, bueno, vamos a elegir un nombre para que sea un monarca universal. Perdón. Me salté algo. No. ¿Puedo decir algo? Sí. Que es interesante. O sea, la idea igual es hacer un pantallazo. Dale, si querés, pues dale. vemos los detalles. O la segunda historia, diría Ángel Fareta. Bueno. Entonces, eligen a un tipo de 33 años, ¿no? Que en ese momento escribe un libro genial que resuelve todos los problemas económicos, sociales, políticos, los conflictos religiosos, etc. Que evidentemente es el anticristo, ¿no? Que es un tipo que ha alcanzado una fama universal, un hombre creyente, dice, que respeta a Cristo, pero se considera a sí mismo un Cristo, un nuevo Cristo más cabal, ¿no? Una realización mejor de lo que fue Cristo. Claro, y como que Cristo anuncia la venida de él, dice. Ahí está, exactamente. Y pasa, entonces, de respetar a la figura de Cristo empieza a odiar al mismo Cristo, ¿no? Empieza a despreciarlo. Ahí hay una especie de pacto con el demonio, en el que el demonio le da toda su fuerza, todo su apoyo. Perdón, y ahí, sí, porque no me acuerdo muy bien de sí, qué era lo que pasaba antes, porque él tiene como una crisis. Él dice, se empieza a preguntar, tiene un momento de desesperación en que dice, ¿y si Cristo fuera el verdadero Mesías y yo un impostor? Se suicida.
se suicida y el demonio lo salva. Medio así como la tentación de Cristo de saltar. Bueno, él salta y el demonio lo salva del abismo. Y le dice, vos sos mi hijo. Y que rechaces a Cristo, que yo soy... Bueno, cuestión que pasa a ser como apadrinado por el demonio, ¿no? Después entonces, ya Rey Universal consigue la paz del mundo, la paz inmanente, temporal, pero la consigue. Bienestar. La efectúa, consigue el bienestar, la saciedad, termina con el hambre. Después, dice, entretiene a la gente, ¿no? Porque la gente ya sin problemas así a nivel humano no sabe qué hacer. Entonces consigue también garantizar la diversión, el divertimento. Y por último está el problema de los cristianos. Los últimos cristianos, que se han reducido, son pocos, pero les hace ruido toda esta situación y no se pliegan, digamos. Se resisten. Entonces hace un concilio donde van a ir las cabezas de las distintas iglesias y representantes, ¿no? Un concilio ecuménico. Entonces está el Papa, que es Pedro II, un representante de los ortodoxos, que es Juan, vendría a ser un patriarca, no sé si de Rusia, ¿dónde? Starets. Un Starets. Claro, pero Starets es un padre espiritual. Claro, este además tiene una jerarquía así copada. Y un profesor protestante en representación de la iglesia evangélica, o lo que quedaba de la iglesia evangélica. Es ahí que logra conseguir todavía más adeptos de los que eran cristianos fieles, claro, mediante distintas propuestas que después vamos a ver, pero existe un grupo todavía más reducido, que es el grupo que va a ser el grupo fiel en la segunda venida. Sí. Por otro lado, sigue entonces el gobierno, ya esto es el final del cuento, digamos, llega a su auge, a su plenitud, pero entonces se rebelan, ¿quiénes? Los judíos. Los judíos lo sacan de Jerusalén, se dan cuenta que no es el verdadero Mesías, y lo vencen. Y después hay un terremoto donde el emperador y todo su ejército es, digamos, tragado por la tierra. Y después lo que ya sabemos que la segunda venida, de la cual casi no habla el cuento, por ser, ¿no? O sea, lo que no sabemos, ¿no? Sí. Lo que ni ojo vio ni oído. Sí, en general, viste también Hugo Boss tiene Juana Tabori 666, termina prácticamente en el mismo momento. O sea, me parece que varios autores apocalípticos... Es como una prudencia ahí de no hablar de lo inefable, o sea... Claro, sí. Bueno, eso sería como un pantallazo, un esquema muy resumido de lo que es el cuento, que ya de por sí es breve. Que son 34 páginas. Sí, o menos. Sí, 30 páginas. Y además es entretenido, así que para el que quiera se lo recomendamos. Y había pensado como para empezar a discutir y a pelear, a charlar sobre, en particular, en concreto sobre el anticristo primero, sobre esta semblanza que hace Soloviov del anticristo. Les leo un parrafito, me dicen qué opinan. Dice... Ahí va. Saliste buen encebador, algo, qué sé yo. ¿En el final? Yo soy un indio sin vicio. Se me perdió la... Acá está. Hablando sobre el anticristo, ¿no? Sobre cómo sería este hombre. Sí, su descripción. Además de haber dado pruebas de poseer extraordinarias dotes de genialidad, belleza y nobleza, había demostrado tener una templanza y un desinterés que justificaban plenamente su enorme orgullo de gran espiritualista, asceta y filántropo. Algunos le echaban en cara el estar tan ricamente dotado de dones divinos, pero él veía en esto la señal evidente del favor exclusivo del cielo hacia él y se consideraba después de Dios un hijo suyo absolutamente único. En otra palabra, reconocía en sí mismo las prerrogativas del mismo Cristo. Es decir, el anticristo es un hombre que hoy diríamos, bueno, que a todas luces es bueno. O sea, un tipazo, parece bueno, claro, virtuoso,
mesurado, Asceta. creyente, asceta. Asceta. No es un desaforado, no es un Herodes, no es un... como por ahí se lo pinta, se lo piensa. Sino que es un hombre de virtud. Un hombre de virtud. Y o sea, y como siguiendo con la línea del fariseísmo, Ujú. o sea, porque al final esa es la mayor corrupción, como diría Castellani. de Parece la que te está religiosidad. tapando el termo tú. No, creo que no sé. De la religiosidad del fariseísmo, Sí, sí, sí. él va a ser el fariseo que tope. Claro. Sí, lleva el el más pío, digamos. Claro. Ujú. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso el más impregnado de cristianismo, pero sin Cristo sería. Es el Claro. más cristiano, pero sin Cristo. Sí. Pasa que no sé decir algo, decir Sí, algo sí. porque lleva a otro tema, pero Sí, sí. o sea, cuando pensaba en esto, leía, es más, ayer hasta cuando charlábamos con el Gaby, como que me da mucho la impresión, no sé, de que todas estas cosas desnaturalizan al hombre Ujú. y lo llevan a un naturalismo, a un universalismo, si querés. ¿Estas Porque, cosas qué cosas? si querés, estas figuras del anticristo es como que desnaturalizan al hombre y lo llevan a un naturalismo, porque fíjate, está primero la amenaza externa que hace que se una toda Europa y deje de ser cada uno lo que es, o sea que pierda su destino cada estirpe. Ujú. Se acaban las naciones. Se acaban las naciones. Claro. Y no es porque decir por nacionalistas, sino porque es verdad que cada estirpe tiene una cierta manera de ser Claro. y porque hasta, no sé, hasta geográficamente Claro. lo lleva a ser, o sea, su entorno lo lleva a ser de una cierta manera. Sí. Eso. Entonces la reunión, O sea, es lo cosmopolita, digamos así. O sea, viste que los estoicos y también Kant como que hablan en esa clave, digamos. Como Sí, Claro. Kant. la disolución de todas las naciones Sí. y en el fondo, en realidad, de toda individualidad en un absoluto, digamos así. Que es un poco lo que está detrás de toda la filosofía moderna, digamos. Sí. Es eso, justamente. O sea, la disolución de la individualidad en un absoluto, digamos. Y no es el hombre particular, es la humanidad, ¿me entendés? Como, como una totalidad, digamos. Y eso que hoy por hoy es un sueño, digamos, que en esta época se va a dar realmente, digamos. Entonces, Claro. el anticristo justamente es el emperador de una sola nación, que es todo el mundo, digamos. Claro. Y que se acaban todas las expresiones y particulares y... el hombre ya no echa raíces. Claro. O sea, en el sentido de que ya no tiene nada que redimir. Claro. Pues no tiene casa. Ujú. O sea, ¿a quién voy a redimir si no tengo casa? Ujú. Es- No domestica el mundo, no tiene un No. mundo que hacer humano, que humanizar. Y el título de la obra del anticristo, el libro del anticristo, es parecido al de, o sea, no es parecido, pero remite a este de Kant, ¿no? Claves para una... Claro, prolegómenos. Es Para una enclave cosmopolita universal, Sí, no una me acuerdo cosa el así, título. una cosa así. Ajá. Y este también es algo así, la paz. A ver, lo tengo por acá. El libro del anticristo. Después. Ah, sí. El camino abierto hacia la paz y la prosperidad universal. Sí, ese Claro. es el libro que lo lanza a la fama él. Bueno, el- como lo que ya largo- esos proyectos están. Sí. No es nada. Y la cuestión es que, claro, es una pantomima de la paz de Cristo, digamos. O sea, porque viste que Sí. constantemente en los salmos, por ejemplo, como que David habla de que todas las naciones y todos los pueblos van a adorar al mismo Dios, al Claro. Dios verdadero, y toda la cuestión. Y esto es, sí, todas las naciones unidas, todas las naciones hechas una sola nación, pero en nada. O sea, Claro, y no, no son- no radican. Y ya no son naciones. Y ya no son naciones. Ujú. O sea, son una sola y la misma. Son la masa, digamos así. Sí. Un masacote. Y no sé, eso porque justamente además le quita el carácter histórico a la redención, o sea, el histórico real, porque es este pueblo en específico, con sus características, el que se va a salvar, es en este momento de la historia que va a pasar. Todo es llevado a un plano de universales que... Bien, pero la salvación, tipo la paz de Cristo, sí es, o sea, sí es universal y sí es
Sí, pero supranacional. Pero es universal en la medida en que están, tipo, es para cada sujeto particular y concreto, si quieres verlo así, digamos. O sea, un poco lo que creo que vos mismo lo dijiste, no me acuerdo. En uno de tus libros. Sí. En uno de tus libros, sí. En una de tus conferencias por Europa. El tomo 7 de la historia de la filosofía. Mi obra completa. Claro, obra completa. Están muy caras, bajale un poco ahí. Bueno, lo tengo que vivir de la editorial esa. Plata. No, pero viste que no sé si Kierkegaard lo decía o el mismo Castellani. Sí. Que el cristianismo puso la subjetividad o la interioridad sobre la mesa, digamos. No, lo decía el piano. Lo decía el piano, claro. Que vino a traer más conciencia sobre el alma una en particular, digamos así. En el sentido de que es mi alma la que se salva, digamos así. O sea, no por mis propios méritos, sin lugar a dudas, digamos, pero es mi alma particular la que quiere ser salvada, digamos. Y es el esposo que se quiere unir a mi alma. No es que se une a la humanidad, digamos así, sino que se une a cada uno de los hijos de los hombres, ¿me entiendes? Entonces, es al alma en particular la salvación, digamos. Entonces, sí, es cierto, es para todas las naciones, pero en la medida en que es para cada uno de los sujetos concretos. Claro. ¿Sí? Y porque son naciones. Si no hubiera naciones, no... Así como si no hubiera almas. Claro. Pero es cierto que, digamos, sin el cristianismo no podría estar esta pantomima. O sea, sin Cristo no podría estar este proyecto. Pero porque justamente es el problema. Siempre hay una negación de base. O sea, se niega un aspecto, y natural si querés. O sea, se niega la propia pertenencia a una estirpe. Sí. Sí, y eso en realidad se niega a raíz de que se vacía del contenido sobrenatural, digamos así, del cristianismo. O sea, ese me parece como Por eso está viendo que decís del naturalismo y toda la cuestión, que claro, se cae en lo exterior del cristianismo, ¿me entendés? En la unidad, en la paz y todas esas cosas. Se queda uno solo en eso porque se ha vaciado en lo interior, que es lo sobrenatural, que es la gracia, claro. Que es el Cristo mismo, digamos. Claro. El Cristo viviente se ha vaciado de eso, se ha sacado de eso, digamos. Entonces, claro, la consecuencia es que se queda en un naturalismo chato y una religión exterior, si querés verlo así, digamos. Porque además si vemos, o sea, como durante toda la historia de la salvación, es muy, bueno, eso sí lo decía, muy particular, en el sentido que es un pueblo elegido, y uno muchas veces piensa, es demasiado cerrado esto, pero es porque justamente ahí Dios está actuando como actúa, o sea, con lo más natural del hombre, mediante la familia, mediante el pueblo de uno. Claro. Está salvando al hombre desde lo que es. Está siendo realista en ese sentido. Sí. Como, no sé si Santo Tomás lo dice al principio de la Suma, está hablando de la Biblia, bueno, de por qué la Biblia conviene que tenga metáforas, qué sé yo. Y claro, que dice que Dios le habla, no sé si lo dice exactamente, pero como que Dios le habla a cada uno de los seres según su propia manera de ser. Una cosa así dice. Entonces, que claro, el modo propio de conocer del hombre es de lo sensible ir hacia lo inteligible, digamos. Entonces Dios va a utilizar en la Biblia metáforas porque es el modo propio de conocer al hombre. Claro. Entonces, claro, el modo propio de ser del hombre es de un espíritu encarnado. ¿Me entendés? Es decir, de un alma en un cuerpo, si querés verlo así, digamos. Entonces, siempre va a estar... Para redimir al hombre entero hay que redimir tanto la realidad espiritual como la corporal, si querés verlo así. Claro. Entonces, la redención es como desde abajo hacia arriba. Y ahí queda la redención completa del hombre. Entonces se redimen las naciones, las realidades temporales. Claro. Todo. Todo, sí. Claro. Y, o sea, eso, más que llevarnos a... que es lo de siempre, es lo tonto, pero más que llevarnos a grandes ideas, si querés, geopolítica de mi nación, sino decir, estoy situado en esta familia, en este linaje, con esto, o sea, nací en esta tierra, es esta tierra la que le tengo que devolver, la que tengo que labrar. Claro. Y está en el anticristo entonces la actitud contraria también de, en vez de esto que decís de redimir desde abajo, o sea, desde lo que la cosa es, desde el interior de la realidad, es como desde fuera. Entonces,
acabar con el hambre, hacer el bien a todos, dice, pero sin juzgarlos. Él dice, Cristo... Sí, justicia. Cristo acá, es el Redentor y él es el hecho, claro, dice, en reformador. esta traducción dice reformador, dice, Cristo, que ha predicado y realizado en su vida el bien, ha sido reformador de la humanidad, mientras que yo estoy llamado a ser el bienhechor de esta humanidad. Cristo ha traído la espada, yo en cambio traeré la paz. Yo seré el verdadero representante del Dios que hace resplandecer el sol sobre los buenos y los malos, y caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Y claro, es eso, es un bien que es un falso bien, porque no justamente no está transformando. Claro. Es decir, el pretender dar es de ese modo gratuito el bien, o de ese modo más que gratuito, digamos, despojado de sufrimiento, en realidad es un falso bien. Es un falso amor, porque no es capaz de reformar. O sea, si yo amo algo, entonces lo castigo, es decir, lo exijo. No quiero, Esos son claro, los métodos. lo hago, ok, pero no lo quiero hago, ser tu novia. a ver, le doy forma, ¿no? Claro. Sí. Y en ese darle forma, Claro. lo pulo, ¿no? Sí. En el sentido de pulir, no sé cómo decir. Claro. No, Miguel Ángel, digamos, frente a una piedra, él La talla, rompía claro. lo que le sobraba a la piedra para sacar Claro, a ese... sacar una imagen bella. Digamos. Claro, entonces el amor, en este sentido, o sea, el dolor es inherente al amor, o sea, es inherente a la transformación, al cambio. Claro. Sí. Porque justamente si estamos mal, para que el bien advenga hay que cambiar algo, ¿no? Claro, Hay que morir a algo para que haya vida, ¿no? Sí. Sí. Pavel Florenzi habla de eso. O sea, dice como que la estructura misma de la Trinidad es primero un amor sacrificial para después ser un amor bienaventurado. Claro. O sea, es como que el padre que se vacía en el hijo y... Uh-huh. Y después, bueno, no depende sé de quién. cómo... Sí, depende de quién. Pero es justamente un sacrificio. Habría que preguntarle a León 14. Sí, habría que preguntarle a mí. Sí. No, mentira. Bueno, y después ambos se vacían en el Espíritu Santo, pero justamente ese vaciarse también, en ello consiste la dicha de cada uno. Uh-huh. Porque es el Padre que da su reino como unción al Hijo. Claro. Y esa vuelta. Entonces, Claro, no existe el bien así desde fuera, el bien así como impuesto, ¿no? Como así que no tiene en cuenta la tierra, ¿no? Claro. Eso me parece uno de los puntos. Y la tierra no es tanto, o sea, es sus costumbres, pero en primera instancia es mi gente. Uh-huh. O sea, no hay manera de salirle a mi gente, de cierta manera. No sé, eso. O sea, porque también, y creo que esa es una, tal vez para cambiar de tema, no sé si... Sí. Es interesante cuando ¿Vos tomaste algo? Dale. Cuando el anticristo desespera... ¿Cómo era el nombre? ¿O no sé si- No dice el nombre. Sí, no dice el nombre. Cuando el anticristo desespera, va al puente y se tira. Sí. ¿Sí? Que esa es la tercera tentación. No. La segunda. Si te postrares... Es no, la segunda. Es la segunda. Que justamente es la desesperación. Uh-huh. Es interesante porque justamente dice... el diablo le dice a Cristo, lánzate. Uh-huh. No, Dios no va a tener ahí un montón de ángeles para... Uh-huh. Porque dice en el Salmo, y pondrá ángeles para que no tropiece. Sí, Uh-huh. sí. Entonces, porque la presunción es un síntoma de desesperación. O sea, el tirar, el decir, me voy a tirar y Dios me va a salvar, es la contracara, o sea, es el otro extremo malo De la esperanza. ¿no? de la esperanza. Claro, del salto de la fe. Claro, Del salto también abismal, pero hacia la esperanza. claro. Entonces a Cristo, obviamente como hijo de Dios, le quiere el diablo ir por la presunción, el anticristo va por la desesperación. Uh-huh. Entonces ahí hay un cierre definitivo, Uh-huh. porque es o sea, la esperanza de si quieren esto
A chequear. Pero es de las virtudes teologales y las virtudes en general la más histórica. O sea, literalmente es histórica porque es la espera de la venida en la historia de alguien. Entonces, es el mismo cerrarse de la historia en sí mismo. Sí. Y con esto de que me quedé pensando de que el anticristo no toma en cuenta la naturaleza, no reforma, digamos. Con el libro es interesante la descripción que hace, porque es un libro que dice que todos estaban de acuerdo y que todos se sentían que su perspectiva estaba abordada. Claro. Sí. Y claro, dice, este libro permite a cualquier pensador o cualquier hombre de acción entender y aceptar todo el conjunto desde su propio y particular punto de vista, sin sacrificar nada a la verdad en sí misma, sin tener que pasar por encima de su propio yo, sin renunciar en la práctica en lo más mínimo a sus exclusivismos, sin tener que corregir ni las propias opiniones ni las propias aspiraciones, sin tener que colmar posibles lagunas. O sea, claro, es nada. O sea, porque no hay cambio, no hay transformación, no hay nada nuevo. Es más de lo mismo. Sí, claro. Por eso todos están agrada a todos. Pero también es una pantomima. Complace a todos. O sea, es parte... Esto también. Todo lo que diga. Pero bueno, son cosas que he pensado a veces. A ver. Como que parte de la existencia como beatos, o sea, peregrinos, es este necesario desacuerdo o discordia entre los hombres. Como que nunca va a haber una comunión perfecta. Claro. Porque aún así seguimos en el ámbito de la opinión. Sí. Entonces, mal que nos vamos a seguir peleando. A no ser que sea en Cristo o en el anticristo. Claro. O sea, y es como en el cielo salimos, si querés, del ámbito de la opinión. Sí. Uh-huh. Entonces es una mala pantomima. Claro. No sé. Eso. Sí. Es el consenso universal, pero por las fuerzas humanas. Y por lo tanto, contrario a Dios. Digamos, claro, o sea, están como las dos caras de la moneda, con la unidad en Cristo y tenés un San Pablo yendo a retarlo un par de veces a San Pedro, ¿me entendés? Y la unidad en Cristo, digamos. Sí. Y después tenés el consenso universal que parece todo amigable, pero que en el fondo, en el fondo no está bien nadie con nadie, digamos. Es inhumano. Claro, en el fondo es inhumano y en el fondo no estás unido al otro, ¿me entendés? O sea, no hay absolutamente nada que te une, digamos. Eso es como las dos caras. Pero está bueno eso. O sea, en el estado viatorio, digamos así, en el estado en el que estamos, como que tiene que haber necesariamente lo que vos decís, como esa reforma, digamos así. O sea, para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo, dice Castellani en San Agustín y nosotros, es como que uno tiene que quitarse las imágenes como materiales, digamos, tiene que desentrañarse de todas esas cosas que se le han pegado, digamos así, y que no necesariamente son como malas, digamos, sino como que tiene que haber sido sí una purgación y una purificación, digamos. ¿Entendés? Como que no puede haber no puede haber verdad sin purificación, no puede haber verdad sin dolor, no puede haber verdad sin sacrificio, digamos, no puede haber santificación sin sacrificio, porque o sea, estamos como mal orientados desde el vamos, ¿entendés? Entonces tenemos que arrancarnos de donde estamos para ir hacia... Y es que también es algo muy natural de todas las cosas, o sea, de toda la realidad, que todo cambio, toda transformación requiere cierto sufrimiento. Claro. Y, o sea, como en el caso de una amistad, de un amigo que siempre está de acuerdo con todo, que nunca choca con el amigo y posiblemente no lo ama, o sea, posiblemente no hay verdadera amistad. Claro. En cambio, el amigo que dice las cosas, que corrige, que choca, porque quiere al amigo. Desacuerdo y le dice no. Claro, el amigo que se pelea con los amigos se pelean. Sí. Claro. Y porque si no son amigos, si no están estos complaciéndose todo el tiempo y no transformándose. Claro, de uno. Entonces yo creo que en todas las realidades, o sea, y bueno, con más razón en la transformación, o sea, que es la divinización del hombre, es lo más doloroso, porque es el mayor ascenso
fuera de la caverna, digamos, fuera del... yo creo que lo central del relato está tal vez en el concilio, ¿no? Bueno, sí. O lo más jugoso, ¿no? Es lo más picante. Lo más llamativo, más colorido. Porque es interesante que el anticristo sepa ver a cada iglesia como que sabe ¿dónde le aprieta el zapato? ¿Dónde le aprieta el zapato? Sabe qué es lo que... Es decir, sabe por qué cosas están reemplazando a Cristo. Porque Él les dice, yo sé que yo les voy a decir a cada uno lo que ustedes más aprecian del cristianismo. Y no es Cristo. Claro, sí. No es Cristo, excepto los que quedan fieles, ¿no? Pero evidentemente los que se suman a su partido, a su proyecto, preferían esas cosas que ofrece al mismo Cristo. Claro. Porque está dejando un Cristo a un lado, sí, y ofreciéndole a la iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, autoridad. Una autoridad firme, una autoridad que vuelva a Roma, que claro, los habían desplazado de Roma. Que al final es una autoridad, sí, pero una autoridad que no viene de lo alto. Sí, viene de este emperador que... Y fundada en nada, sí, o sea, sí, que es verdad. O sea, es como sutil, digamos, la cuestión, porque es una cuestión, si querés verlo así, del corazón, de qué es lo que está primero en el corazón, digamos. Uh-huh. Entonces, como muchas veces en los salmos, se habla así de que Dios le recrimina, no los salmos, pero en el Antiguo Testamento en general, sí, que Dios le recrimina a su pueblo, en Isaías, por ejemplo, que le recrimina a su pueblo que lo alaba con los labios, pero no con el corazón. Claro. Como que sí, nos llenamos la boca, ¿me entendés? De Cristo, 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 y claro, en el corazón estamos prefiriendo, o tenemos primero en el corazón otra cosa antes que Cristo. Y una cosa que es como cercana, ¿no? Porque claro, que está ahí. Es la autoridad, dice, que asegura la doctrina, claro, y la recta moral, y... Claro. Pero claro, es cercano a Cristo, pero no está Cristo. No es. Y después con los ortodoxos habla de la tradición. Pero de nuevo una tradición mal entendida. Sí. Claro. Porque les ofrece, ¿qué dicen? Museo arqueológico. Claro. Sí. Y conservar, pero claro, eso no es la tradición. Ajá. Justamente sería eso, como una arqueología, una momificación. Y ahí se le suma el 90% de los ortodoxos, o sea que eso era lo que llevaban en el corazón. Claro. Pero aparece el Starets y es muy bonito cómo le contesta. Hijitos míos, el anticristo. Avíense. Le dice, gran soberano. No. Le pregunta el anticristo, decidme, ¿qué es lo que más apreciáis en vuestro cristianismo? Entonces el Starets Juan se puso en pie y con dulzura respondió, gran soberano, lo que más apreciamos en el cristianismo es el mismo Cristo. Él mismo y todo lo que de él proviene, pues sabemos que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Dice, estamos dispuestos a recibir de ti todo bien, pero solo si reconocemos en tu mano generosa la santa mano de Cristo. Y ahí lo matan. Al Starets. Claro. Lo aniquilan. Sí, pero está bueno eso. Como esa es la cara negativa, digamos, pero lo positivo de eso es que, claro, un poco como decía Ratzinger, digamos que, el cristianismo no es, en el fondo es como la relación con una persona. Es una persona. Y es claro, la relación con el esposo, la unión del alma con el esposo. Uh-huh. Eso es el cristianismo, auténticamente, digamos. Y todo lo otro está, pero en la medida en que te lleva a eso, ¿me entendés? Claro. Entonces, todo lo otro, de alguna manera, tiene que ser, no sé si negado, no sería esa la palabra, pero tengo como que... tiene que rechazarse en la medida en que no te lleva a, ¿me entendés? Claro, no, sí. Y por eso la ascesis, el ejercicio ascético es para la unión mística, digamos así, ¿me entendés? O sea, es decir, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Cristo, y ir rechazando cosas, uh-huh, no porque sean malas, sino porque no son el esposo. Pues son ídolos. Claro. Sí. De una, son ídolos. Sí. No, perdón. No, y bueno, después sale el Pedro II, el Papa dice anatema, contradictur, y también lo matan. Y el pastor evangélico hace un
una conclusión del concilio en la que niega al anticristo. Bueno. Que es el doctor Pauli, está bien aclarando. El doctor Pauli. Y no es evangélico. Que no sé si lo habíamos nombrado. ¿Cómo que no? Es luterano, creo, ¿no? Sí, es la iglesia evangélica, creo. Me quedé con esa idea. Y después está como ese falso ecumenismo, ¿no? Y un ecumenismo Como real. En Cristo. real. Claro. Exactamente, en Cristo. El primero, digamos, el del que es con el obispo medio mago, Sí. que La es Polonia. seguidor del emperador, etc. Sí. Lo nombran papa y dice: yo soy verdadero ortodoxo, verdadero Católico y verdadero evangélico, sí, o claro. luterano. Y claro, y hacen como un consenso ahí que firman una cosa humana, al fin y al cabo, en que dicen, bueno, aceptamos las diferencias y sí, somos uno, pero ¿en qué? ¿En qué sentido son uno? Claro. En cambio, después, el final ya, cuando resucitan, porque resucitan en el cuento, el Starets y el Papa, es muy bonito ese momento en que se unen las iglesias, que era lo que tanto solo vio como que deseó. Dice: el resucitado Starets Juan les dijo: hijitos míos, veis que no nos hemos separado. Escuchad lo que os voy a decir. Ha llegado la hora en que se cumpla la última oración de Cristo por sus apóstoles, que sean uno como Él y el Padre son uno. Y por esta unidad en Cristo, hijitos míos, veneramos a nuestro queridísimo hermano Pedro. Se le ha de conceder finalmente el apacentar a las ovejas de Cristo. Sí, precisamente así, hermano. Y abrazó a Pedro. En ese momento se acercó el profesor Pauli y dirigiéndose al Papa dijo: tú es Petrus. Y después habla en alemán. De esta forma se realizó la unión de las iglesias en el corazón de una noche oscura, en un alto solitario. Pero la oscuridad de la noche fue rasgada de repente por un resplandor, y en el cielo apareció una gran señal: una mujer vestida con el sol y la luna a sus pies, y en la cabeza una corona de 2 estrellas. Ese es el cuento. Ese es el cuento. Ese es el cuento. Muy bonito. Y un poco la moraleja, suena moraleja, es que es este último diálogo que el narrador tiene con la señora que está ahí al lado, en el que la señora le dice: bueno, pero el anticristo era bueno. ¿Qué pasó con eso? Al final la señora no entendió nada. Pero le dice: no entiendo por qué su anticristo, que en el fondo no es malo, sino bueno, odia tanto a Dios. Y le dice: el sentido de todo esto es precisamente que en el fondo no es bueno. El anticristo no se explica solo con proverbios, dije antes. Pero ahora puedo retractarme de estas palabras, porque en realidad puede ser explicado con un solo y extraordinariamente sencillo proverbio. No es oro todo lo que reluce. El resplandor de un bien falseado alumbra un poco, pero no posee ninguna auténtica fuerza. Claro. Sí, un poco lo que dijiste vos, Álvaro, al principio, que es... O sea, es como el culmen del fariseísmo, digamos, Claro. la pura exterioridad, si quieres verlo así, la pura Apariencia. que en el fondo está vaciado, digamos. Que Sí. en el fondo es nada, pura cáscara, claro, pero en el fondo es hueco. Claro. Y que en realidad el bien y la salvación y todas esas cosas están en el centro, están en el interior, digamos así, están adentro, digamos. Uh-huh. Entonces, es como la salvación es una especie de investimento en la verdad, una cosa así, digamos. O sea, como que es hacerse uno con la verdad, pero interiormente, digamos. Claro. Entonces, no por mucho hacer, Sí, no por mucho decir, no por mucho conocer, Uh-huh. vas a ser verdaderamente sabio y santo, digamos, sino porque te has fundido interiormente en el corazón con la verdad. Es la única Claro. cuestión, digamos. Cosa que tampoco la hacemos nosotros, digamos, porque eso es lo gracioso, es que así como tal la interioridad no es que depende de uno, digamos. Como, no sé si lo dice Isaías, como que el alma del justo depende de Dios, digamos, una cosa así. Que como esa transformación interior y esa fundición y esa unión íntima y misteriosa con la verdad es como la gran obra de Dios, digamos. Claro. Que está así, obviamente, la libertad humana, digamos, pero se mezclan las dos libertades, ¿me entendés? O bueno, no se mezclan, pero colaboran juntos, digamos. Uh-huh. Y Sí.
Y es lo que dice Cristo, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino. Que va más allá de decir, no, bueno, digo que soy cristiano y después hago buenas obras. Y no hago buenas obras. Sino, No es más. va más allá, no es una moralejita. O sea, está eso, obvio. Pero no hay, a ver, la adhesión formal exterior no sirve de nada si no está ese contacto real y esa renuncia, si se quiere, o esa búsqueda de renuncia de todo por esta cosa muy particular. Claro. Que es este hombre que se hizo Dios y que va a volver. Claro. O sea, yo al leer esto y como que me vuelve mucho o sea, bueno, tampoco es una locura, pero, o sea, pensar mucho en la esperanza. Y la esperanza como algo totalmente situado, si se quiere. O sea, es en la esperanza de la vuelta en la historia de este hombre que nació hace 2000 años y es creer en ese hombre, es la relación con ese hombre, que es Dios. Claro. Pero no es una idea. Claro. No. Y es situado y es como se da hoy ahora. Claro, es medio tonto, no es una idea, es una persona. Una Sí. O sea, es medio tonto decirlo, pero... Y es una persona que acá, va a la segunda venida, acá. Sí. Y se ve cuando los protestantes, ¿viste? Los fieles protestantes dicen, le dicen, ven Señor Jesús, Claro, Jesús, rezan. Maranatha. Sí. Muy bonito. Claro. Y así se termina la historia. Bueno, y así se termina este programa. Vamos entonces a pasar el texto. También hay algunos audiolibros muy bonitos. Sí. Medio como que es difícil hablar, digamos, porque es como muy mucho también. Sí, es un tema también que es más para exégetas y tanta gente que lo estudia y que... Claro. ¿Vos a qué te referías? ¿Al tema del Apocalipsis? Sí, al tema del Apocalipsis y en particular este texto. O sea, me pareció como muy... Sí. Como el... No sé si decirlo así, pero medio luminoso, digamos, entonces como que es difícil. Sí. Hay que leerlo. Entrarlo. Hay que leerlo porque no es difícil de leer, o sea, No, es apreciable, es Ajá. edificante también. Edificante. Bueno, con eso terminamos. Y nos estamos viendo en un próximo podcast, episodio. Esperemos que pronto, que no vuelvan a pasar 2 meses. Bueno, si hay un cónclave en el medio, tal vez no tengamos que viajar de nuevo a Roma. No, acordate que la semana que viene. Ah, después sí, te hablo. cierto, bien. Bueno, así que muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo próximamente.